Dicen que una palabra pequeña no puede cambiar una vida grande. Dicen que un susurro no puede mover un muro. Dicen que una frase repetida suavemente al despertar no puede romper cadenas de años. Pero el universo no funciona según lo que dicen. El universo responde a lo que emites, a lo que plantas, a lo que sostienes, a lo que insistes, a lo que siembras con tu boca cada día. Y tú, sí, tú que escuchas ahora, ¿cuántas semillas estás plantando sin darte cuenta? ¿Y cuántas de ellas germinan en tu contra? Porque hay algo que Florence Scovel Shinn enseñó y que pocos realmente practican. La palabra pequeña, sostenida con fe, cambia lo que la fuerza bruta nunca pudo mover. Hoy vas a escuchar la historia de una mujer que descubrió exactamente eso. Una mujer común, sin ventaja, sin poder externo, sin recursos extraordinarios. Pero que sembró la frase correcta. La sembró en su boca. Y el universo la escuchó como si fuera un trueno. No te diré aún cuál fue esa frase, pero al final, tú también la querrás sembrar. Y cuando lo hagas, tu mundo va a cambiar. Así empieza la historia de la semilla que parecía pequeña y que terminó siendo todo. Lucía tenía 32 años, un cansancio acumulado de más de 10 y una sensación que repetía como una sombra detrás de cada paso. Nada cambia realmente. Era su frase escondida. La llevaba como una piedra en la lengua, aunque nunca la decía en voz alta, pero la pensaba. Y la vida, obediente como siempre, seguía ese pensamiento silencioso. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, en un tercer piso sin ascensor. Todas las mañanas subía y bajaba esas escaleras con la sensación de que también su vida era eso. Subir, bajar, repetir, sin avance real. Su trabajo no era malo, pero estaba estancada. Su jefe la veía competente, pero nunca lista para el ascenso. Sus proyectos creativos estaban siempre empezados, nunca terminados. Y en sus relaciones, bueno, ahí la historia era igual. Conexiones tibias, nada firme, nada alineado. Esa mañana comenzó igual que todas. El despertador sonó con ese pitido que ya le desgarraba un poco la paciencia. El aire estaba frío. La luz gris entraba por la ventana. Y su primer pensamiento fue, otro día igual. Y mientras se cepillaba los dientes, miró su reflejo y sintió un peso en el pecho. Esa mezcla de fastidio y tristeza conocida, esa especie de derrota prematura que llega incluso antes del desayuno. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el viento soplaba fuerte, frío, casi burlón. ¿Por qué todo tiene que ser tan difícil?, murmuró. Y esa frase cayó como una semilla vieja, repetida, desgastada, pero fértil para producir más de lo mismo. En el autobús, alguien la empujó sin querer. Un niño lloraba. El conductor frenaba bruscamente cada 2 minutos. El ambiente parecía construido para irritarla. Su mente se repetía: no salgo de este ciclo, nada avanza, estoy atrapada. Ese era su verdadero decreto. Y ni siquiera lo sabía. Al llegar a la oficina, encontró un correo de su jefe. Lucía, el informe de ayer no cumple el estándar. Necesito revisiones. Solo leer eso hizo que su estómago se apretara. Ella había puesto esfuerzo, había hecho lo mejor que pudo. Pero nada parecía suficiente. Se sentó frente al computador, respiró hondo y sintió algo romperse dentro. No un rompimiento violento, sino un cansancio profundo, honesto, imposible de ignorar. Ya no puedo más, susurró. Y en esa frase hubo una especie de sinceridad que dolía, pero también abría espacio. Era su punto de quiebre, el momento donde ya no había resistencia que sostener, solo entrega. No sabía que ese vacío se convertiría en fértil. No sabía que finalmente, en ese agotamiento total, habría espacio para una semilla nueva, y esa semilla llegaría de una forma que jamás imaginó.
A la hora del almuerzo, Lucía salió a caminar para despejarse. Necesitaba aire, necesitaba silencio. El ruido del mundo la abrumaba. Pero aún más la abrumaba el ruido dentro de ella. Se sentó en un banco del parque cercano y de repente recordó algo. Un libro que una amiga le había regalado 2 años atrás. El juego de la vida y cómo jugarlo. Nunca lo había terminado. Nunca había entendido del todo lo que decía Florence. Pero ese día, el recuerdo volvió, como si alguien hubiera soplado sobre él, como si el universo dijera, ahora sí estás lista. Recordó una frase en particular, una que no comprendió la primera vez que la leyó, una que parecía exagerada, casi fantasiosa. Tu palabra es una semilla que no regresa vacía. Y también recordaba la versión portuguesa que su amiga decía riéndose, a tua palabra es semente, sempre volta. Ese eco bilingüe se mezcló en su mente y algo hizo clic. Ella siempre hablaba de cansancio, siempre hablaba de estancamiento. Siempre sembraba frases como, no puedo, no avanza, es difícil. Y no era casualidad que todo se mantuviera así. Era obediencia espiritual, era ley en acción, era producción natural. Lucía respiró hondo, sintió un estremecimiento suave, casi una pena por sí misma al comprender cómo, sin querer, había alimentado el mismo ciclo una y otra vez. No por mala suerte, no por destino cruel, sino por hábito vibracional, por cosecha de palabras. Las piezas empezaron a encajar. Si mis palabras han producido esto, entonces otra palabra puede producir otra cosa. Y en ese instante, la comprensión se volvió calentita, luminosa, viva. Una frase empezó a formarse dentro de ella. Primero tímida, luego más clara, luego con fuerza. Y cuando finalmente se reveló, sintió un temblor interior, como si algo la reconociera. Cada palabra que digo planta mi buen destino. Y en portugués interno, casi como caricia espiritual. Cada palabra que digo planta meu bom destino. Esa frase no sonaba grandiosa, no era dramática, no era espectacular, pero era exacta, era semilla. Y su alma lo sabía. Florence había dicho algo más, que ese día entendió por primera vez. No tienes que empujar la manifestación, solo tienes que sembrar la palabra correcta y sostenerla. Lucía sintió lágrimas en sus ojos, no de tristeza, sino de alivio. No estaba perdida, no estaba condenada, solo necesitaba una frase nueva, una semilla nueva, una boca nueva, y ese sería el inicio. Lucía se quedó sentada, respirando hondo. El viento frío le tocó la cara, pero algo dentro de ella estaba cálido ahora. Cerró los ojos. Dejó los hombros caer. Sintió su cuerpo aflojarse, como si diera permiso. Y con voz baja, lenta, firme, dijo, yo planto solo palabras de vida. Cada frase siembra mi buen destino. Mi boca produce caminos abiertos. Repitió la última en portugués, como si sellara ambas dimensiones. Miña boca produz caminos abiertos. Cuando terminó, algo extraño pasó. No un milagro cinematográfico, sino un silencio distinto. Un silencio que parecía escuchar. Un silencio que parecía responder. Sintió el aire volverse más ligero. Su pecho más amplio, su mente más clara. No era emoción, era autoridad, era alineación, era siembra consciente. Y por primera vez en años, Lucía sintió que algo había cambiado, aunque todavía no sabía qué, pero el universo ya lo sabía. Al día siguiente, apenas despertó, repitió su nueva semilla. Cada palabra que digo planta mi buen destino. Lo dijo una vez, luego otra, luego una tercera, suave, como quien riega algo recién sembrado. Y lo primero que notó fue su ánimo. No euforia, solo claridad, ligereza.
En el camino al trabajo, el autobús llegó más rápido que de costumbre. La gente estaba más tranquila. El ambiente no la presionaba. Al sentarse en su escritorio, vio un correo nuevo. Era su jefe. Pero esta vez no era crítica. Lucía, tus últimos informes han sido sólidos. Quisiera conversar contigo sobre el nuevo proyecto. ¿Nuevo proyecto? Ella sintió una vibración extraña, una mezcla de sorpresa y reconocimiento. No era un premio, era consecuencia, cosecha, fruto. Más tarde recibió otro mensaje inesperado, un antiguo cliente preguntando si podía contratarla para un proyecto freelance. Un proyecto bien pagado. En el almuerzo vio que el clima había cambiado. El sol estaba cálido, el aire limpio, los colores más vivos. Parecía un día normal, pero no lo era. Era un día sembrado con palabra. Y la manifestación más fuerte llegó al final. Una llamada de su hermana. Lu, acabo de hablar con un amigo que trabaja en otra empresa. Me dijo que están buscando perfiles como el tuyo. ¿Quieres que pase tu CV? Ella supo, sin duda alguna, que ese era el eco. La respuesta. El retorno de la semilla. Y mientras escuchaba a su hermana, una frase le cruzó la mente como un soplo familiar. A semente volta. La semilla vuelve, siempre. Y así entendió. Nunca estuvo bloqueada. Solo estaba sembrando lo equivocado. Y ahora, por fin, había sembrado bien. Lucía terminó ese día diferente. No por los correos, ni por la llamada, ni por la oportunidad, sino porque comprendió una ley que transforma vidas. Lo pequeño que dices hoy se vuelve lo grande que vives mañana. Y ahora te hablo a ti, que escuchas esta historia. ¿Cuál es la semilla que has puesto en tu boca últimamente? ¿Qué frase está organizando tu vida sin que lo notes? Porque tú también estás sembrando, siempre, cada día, cada frase, cada pensamiento dicho en voz baja. La pregunta es, ¿quieres seguir sembrando lo viejo? ¿O quieres sembrar destino nuevo? Si esta historia despertó tu fuerza, recuerda, tu boca es tierra sagrada, tu palabra es semilla viva, y el universo no ignora lo que siembras. Siembra bien, siembra con intención, siembra con autoridad. Y continúa este camino conmigo, porque en la próxima enseñanza descubrirás la frase que no solo siembra, sino que acelera la cosecha. Tu palabra está esperando ser reclamada, y tu vida está esperando responderte.